Y Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema de valores del mundo, ¿sí? Egipto representa la brujería, la hechicería, representa los sistemas de valores de este tiempo, de este siglo. Entonces, pero Dios sacó a su pueblo de ahí para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Amén. Entonces, ¿cómo lo sacó? Lo sacó de una manera sobrenatural. Primero, usó a Moisés para que le declarara al faraón que era la voluntad de Dios que saliera su pueblo para alabar a Dios en el desierto. Pero Faraón se negó y aún Dios endureció el corazón de Faraón para que no obedeciera. Entonces, cuando Moisés insiste y vienen 10 plagas, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Todos los primogénitos de personas, de animales murieron, ¿verdad? Esa noche, excepto ¿quién? Excepto los del pueblo de Dios, que estaban cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Por eso nosotros cantamos a la sangre de Cristo, alabamos la sangre de Cristo, porque la sangre tiene un poder redentor en la cruz del Calvario, ¿verdad? El Antiguo Testamento es un tipo y figura de todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento, ¿sí? Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, cuando empiezan, pues Dios le da la ordenanza a Moisés. Dijo que mataran un corderito de 1 año de edad. Imagínense, un corderito de 1 año de edad era un animalito chiquito, inocente. Tenía que ser perfecto como fue Jesucristo, ¿verdad? Así tenía que ser, porque estaba representando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, el animal será sin defecto. No podían sacrificar un animal que estuviera tuerto, que estuviera cojito, que dijeran, a ver, pues este animalito trae la patita rota, pues este no, lo vamos a no, tenía que ser sin ningún defecto, ¿verdad? Porque estaba representando a Jesús, aunque Jesús todavía no venía. Pasaron cientos, miles de años para que Jesús viniera. Entonces dice, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces vamos al versículo siguiente, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y luego vamos, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán, ¿en dónde? En los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, los 2 postes a los lados de la puerta de la entrada, y en el dintel acá iban a estar la sangre del cordero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Por eso a Jesús no lo dejaron toda la noche en la cruz, sino que lo bajaron inmediatamente, no lo podían dejar. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, ¿sí? Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es la firma, yo el Señor, ¿verdad? Está firmando, está diciendo, voy a ejecutar mis juicios, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando tú pones la sangre del Cordero de Dios en tu vida, el enemigo no te puede tocar. El enemigo no puede acercarse a ti porque él es alérgico a la sangre del Cordero. Amén. Así que dice que pasará de largo. Dice, y no habrá en vosotros COVID-19. Ahí dice, ¿verdad? Plaga, ¿sí? De mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice, y este día os será
en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, esta es una fiesta que se tiene que celebrar perpetuamente, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo aquel que cree en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esta fiesta ya pasó, ¿sí? Ahora, vamos el pueblo hizo esta cena, y después de esto salieron hacia la tierra prometida. Pero entonces el faraón se arrepiente, dice: ¿cómo fue que los dejé ir? Entonces va con todo su ejército, ¿verdad? Cabalgando para poderlos traer de nuevo. Pero ellos ya habían salido y había sido el deseo de Dios que salieran. Entonces de pronto iban por el desierto y se encuentran con el mar rojo que se interponía, ¿sí? Entonces de pronto algunos incrédulos, como suele suceder en la iglesia actual, empiezan a decir: no, ¿para qué salimos de Egipto? O sea, ¿para qué salí del mundo? ¿Para qué me convertí en cristiano? Ahora las pruebas están bien duras, ¿verdad? Y yo fui uno de esos que así lo decía, ¿sí? Cuando no conocía yo el poder de Dios. Entonces, así muchos empezaron a decir: no, pues mira, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá estábamos felices, tranquilos y sin problemas, aunque eran cautivos de Egipto, cautivos del faraón. Les imponían cargas pesadas y tenían que trabajar y trabajar para que no sirvieran a Dios, para que no sirvieran al Dios viviente. Era el coraje que tenía Faraón. Le hervían los intestinos de coraje, porque sabía que eran hijos del Dios viviente, y entonces los quería tener cautivos. ¿Y cuántas veces a la gente la tiene cautiva así? Que no pueden ir a la iglesia a adorar, a alabar a Dios, porque están trabajando. No es malo trabajar, es bueno trabajar. Pero cuando tú tienes una fe sobrenatural, tú vas a tener un trabajo, tú vas a tener un empleo o un negocio que te va a permitir primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amén. Entonces, porque así deben ser las cosas. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te viene por añadidura. No dice que busques las añadiduras y después busques a Dios cuando tengas tiempo, o cuando ya no estés cansado, cuando te sobró por ahí un tiempo, porque eso es darle las migajas a Dios. Bueno, entonces salen de Egipto, ¿verdad? Y se encuentran con el mar rojo. Pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ahí tienes una vara en tu mano, extiéndela y ordénale al mar que se abra. Cuando Jesús ya ha pagado el precio, tú y yo no tenemos por qué volverlo a pagar, porque Él ya pagó por nosotros. Amén. Entonces Él pagó por nuestra sanidad, Él pagó por nuestra liberación, Él pagó por nuestra provisión, Él pagó por la paz, por el gozo, por la templanza, por la mansedumbre, por el dominio propio. Pagó por todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Liberación, restauración, avivamiento. Él ya pagó el precio. Amén. Ya pagó el precio. Entonces yo no tengo por qué volver a pagar algo que ya se pagó, pero yo tengo que creerlo, yo tengo que tomarlo a través de la fe. Amén. Entonces, qué importante es que tú creas las promesas de Dios, que tengas identidad de quién realmente eres tú, ¿verdad? Entonces así se fueron. Moisés estableció a través de la vara, ¿verdad? Y ordenó que se abriera el mar, ¿verdad? Entonces el mar se abrió. Dice que un viento oriental vino de pronto y abrió el mar, y ellos pudieron pasar en seco. Y cuando ya habían acabado de pasar, venía el faraón. El faraón, a pesar de que venía cabalgando a caballo, no los podía alcanzar, porque dice la escritura que mientras Dios era luz para el pueblo, para su pueblo, era oscuridad, tinieblas, era tolvanera para los enemigos que lo perseguían. O sea, mientras Dios, Jehová Dios, es luz para tu vida, para los enemigos es confusión, es oscuridad, es tinieblas, ¿sí?
Entonces pasó el pueblo de Israel, y cuando pasó el faraón y cuando iba a la mitad del mar, Moisés ordena al mar que se cierren las aguas, y las aguas caen sobre el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, y así ganó Dios la batalla. Él peleó por Israel la batalla. Por eso cantábamos hace un momento: si mantengo mi paz, tú peleas la batalla. Victoria, la victoria mía es. Amén. Aleluya. Entonces siguen caminando, ¿verdad? Y 50 días después llegan al monte Sinaí, donde Dios se le revela a Moisés a través de una nube. Él le dijo que subiera, y entonces ahí le da la palabra, le da las escrituras, le da la ley, ¿sí? Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, habían pasado, salieron el mes primero, pero salieron a la mitad, y fueron 50 días. Pasó el mes segundo completo, y a la mitad del tercer mes llegan al monte Sinaí, el monte donde Dios le plació darle la palabra. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Yo estaría gritando, yo estaría aplaudiendo, yo la verdad sí estaría gozoso. Oye, qué regalo tan grande me da Dios. Aleluya. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hoy declaro que este es un reino de sacerdotes y gente santa. Tú no eres el tonto que te dijeron, la etiqueta que te pusieron de chico o de chica. Tú no eres esa persona que el diablo quiso que tú creyeras que era, y que te dio una baja autoestima. Tú eres nación santa y linaje escogido de Dios. Eso yo lo creo y lo declaro, porque lo dice mi Padre Celestial. Amén. Aleluya. Sí, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6? Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes por la sangre del Cordero. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! ¿Ves cómo la Biblia coincide? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay una concordancia, hay una congruencia. Amén. Entonces dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? No eres el tipo pues terrible que te dijeron que eras. Sí, tú eres varón santo y mujer santa de Dios. Eso eres, esa es tu identidad. Así debe ser tu identidad, ¿sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. O sea, aquí Dios te está dando la palabra, y su palabra no regresa vacía. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Viene en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 21. Vamos a ver lo que dice. Es lo mismo. Fíjate, te estaba yo comentando el paralelo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, 50 días después le da ahí la palabra, ¿sí?
que en el Antiguo Testamento se llama la fiesta del Shavuot, ¿sí? Ahora bien, esto se celebra como la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Porque hay frutos ahí, en la palabra tiene frutos. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando estaban celebrando la Pascua, o al menos antes de empezar a celebrar la Pascua, tienen que inmolar al Cordero de Dios, a Jesucristo. Lo sacrifican, ¿verdad? Entonces se derrama su sangre y entonces 50 días después viene la fiesta del Pentecostés, o sea, de el Espíritu Santo. La palabra sin el Espíritu Santo se vuelve religión. Muchas iglesias que no consideran al Espíritu Santo te dan la palabra, pero no tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene la revelación de la palabra. Y tú y yo necesitamos la revelación de la palabra, porque así nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace libres, ¿verdad? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era el día de Shavuot, ¿sí? Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50 días. Entre la fiesta del Pesaj, que era la Pascua, y la fiesta del Pentecostés hay 50 días. Entonces hay una festividad que se llama la cuenta del Omer. Están contando los días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, hasta el día 50, hasta el día 49, y el día 50 viene siendo el día de Pentecostés, ¿sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran todos? Eran los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿sí? Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, era la diáspora, ¿sí? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Wow, esto fue una cosa maravillosa. Amén. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa esto? Están borrachos. El mosto es el ollejo que queda, el asiento que queda del vino fermentado, de la uva, ¿sí? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquel Pedro que había negado a Jesús, que se comportó con temor, que dijo, no, yo no lo conozco, después de que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces después, cuando llega el Espíritu Santo y tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces se levanta un hombre poderoso, un hombre en el Espíritu de Dios, y empieza a hablar las verdades de Dios. Por eso yo te invito a que tú ames, a que tú honres al Espíritu Santo, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, pero cuando tienes al Espíritu Santo, entonces el poder de Dios viene sobre tu vida. Gracias por los 4 amenes.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Wow, este es otro Pedro diferente, un Pedro lleno de la presencia de Dios, saturado con el Espíritu Santo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? Considerando que se contaba antes, la hora primera era cuando salía el sol, digamos como a las 7 de la mañana. Entonces la hora segunda era a las 8, entonces esto era las 9 de la mañana del tiempo actual, la hora tercera del día. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que ya se había profetizado. Amén. ¿Qué cosa dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. ¿Cuánto lo creen? Usted puede ver visiones, usted puede soñar sueños. Le estoy hablando de un evangelio de poder, de un evangelio que tiene poder de lo alto, que viene a cambiar todos los paradigmas religiosos de la gente. Amén. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Usted y yo debemos de profetizar, no debemos quedarnos callados. ¿Cómo va a profetizar? Va a profetizar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí está hablando de la profecía de Joel. Dice que la luna se convertirá en sangre. Mire, hace pocos años atrás, pasamos 4 lunas de sangre en un mismo año. Eso no es normal. Eso no es normal. Que haya habido 4 lunas de sangre en un solo año. Y en este mes, cuando Israel está en guerra, cuando Israel está bajo ataque, viene otra luna de sangre en este mismo mes de mayo, con eclipse, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Si Israel es el reloj del mundo, imagínese que nos está hablando a través de un ataque que está sufriendo Israel. A ver, ¿de dónde viene el ataque de Israel? ¿Alguien sabe? De un grupo extremista islámico que se llama Hamas. Y este está asentado en la franja de Gaza. Gaza está dentro del país de Israel. Pero Israel está dividido en 3 secciones. Lo que viene siendo Israel, lo que viene siendo la franja de Gaza y lo que es la parte de Cisjordania. Entonces, ¿qué significa esto? La franja de Gaza representa tu parte de las emociones, representa tu carne. Eso representa la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque es lo que está más cerca de Egipto, es lo que está colindando o hacia el camino hacia Egipto. Y si Dios te sacó de Egipto, muchas veces dices: bueno, ya soy cristiano, pero todavía tengo el deseo de hacer lo que hacía antes. Y empieza la tentación a trabajar ahí con el diablo, ¿verdad? El diablo empieza a tejer una tentación. Y dices: no, pero ya soy cristiano, ya no puedo estar diciendo estas cosas, ya no puedo estar pensando estas cosas. Entonces ahí hay una batalla, ¿sí? Entonces el grupo Hamas lanza proyectiles, lanza misiles, ¿verdad?, en contra de Israel. ¿Y qué hace Israel? ¿Alguien ha oído de la cúpula de hierro? ¿Alguien escuchó aquí la cúpula de hierro? ¿Sí? Bueno, la cúpula de hierro es una protección. Los enemigos lanzan los proyectiles y entonces Israel los detecta, ¿verdad?, antes de que caigan, y los bombardea para que estallen en el aire y no caigan en su pueblo. La cúpula de hierro, fíjate cómo Dios te está hablando, hermano.
Aleluya, gloria a Dios. Dios está hablando, hermanos. Santo el Señor. La cúpula de hierro es el yelmo de la salvación. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La cúpula de hierro te protege, el yelmo, de los ataques del diablo. Dice que él lanza dardos de fuego del maligno, pero tú levantas el escudo de la fe y tienes puesto el casco de la salvación. Todo esto es bíblico, hermanos. Entonces, si la franja de Gaza representa tu carne, tus emociones, Israel representa tu espíritu, ¿qué representa Cisjordania? El alma. Porque en el alma hay batallas también. Porque en el alma viven palestinos, viven israelíes, ¿sí? Y entonces ahí hay un choque, una confrontación también. ¿Ves cómo todo esto tiene? Dios nos está hablando, pero no nos damos cuenta. Dicen, sí, es que hay un ataque. Dios te está hablando. Dios te está llamando a que te actives, a que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ahora, Dios va a probar tu corazón. Ok, ya eres cristiano, ya te convertiste, ya te bautizaste, o no te has bautizado, pero de todos modos dices, bueno, ya cambié de iglesia. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de cambiar el corazón, hermanos. Vamos a ver a Proverbios capítulo 17 versículo 3, porque Dios prueba los corazones. Amén. Dice Proverbios: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová, ¿qué hace? Prueba los corazones. A ver, ¿qué es un crisol? Un crisol es donde se funde el metal para que salga la plata pura, ¿sí? La hornaza para el oro. El oro y la plata que está en tu corazón van a ser fundidos para que salga la escoria, hermanos. Yo vi esto cuando vi como muchas joyas las fundieron en un crisol, ¿verdad? Con un soplete, y entonces todo se empezó a vaporizar, todo se empezó a fundir, y lo que era oro solamente quedó como un líquido dorado, y todo lo que no era oro se le llama escoria. Eso quedó como algo negro, feo, de muy fea forma, como si fuera un muégano todo negro, así. Y el oro quedó como un cristal, como azogue. Ese oro lo vaciaron en un molde recto, y ese molde lo metieron a una pileta de agua para que se enfriara, y al enfriarse tomó la forma de una barra de oro puro. Y eso es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Así quiere Dios tu corazón, que haya rectitud como esa barra. Así quiere Dios hacer que el oro sea limpio, sea puro, que no haya escoria, que no haya mezclas. Eso es lo que Dios quiere para ti en este tiempo. Amén. Dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando tú estás en medio de una prueba, no te deprimas, no te angusties. Mira, la pastora y un servidor hemos pasado pruebas bien duras, y aquí está ella, aquí estoy yo. Pero cuando le servimos a Dios, nuestro enfoque está en el eterno, está en el todopoderoso, en Jesús, en Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces no te enfojas en tu problema, te enfojas a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Estamos pasando pruebas difíciles, pero yo te animo, pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque Él te va a fortalecer. Y si estás en la hornaza, el soplete está sobre tu vida y está quemándote, pero lo bueno es que va a salir la escoria de tu corazón, porque cuando nos humillamos, ¿verdad? Como dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es lo que necesita México, cambiar el corazón. Vamos entonces. Ahora, Dios nos envía a conquistar la tierra prometida. Así como salió Israel de Egipto y pasó 40 años por el desierto, y en el desierto es donde está la prueba, ahí está el crisol. Cuando estás en ese desierto, cuando no ves la salida, cuando dices, ¿cuándo terminará esto? Ahí estás en la prueba, estás en el crisol de Dios. Pero no te preocupes, porque Dios te está puliendo, Dios te está haciendo como, ¿sí? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es poder con autoridad. Jesús tiene el poder y tiene la autoridad. Dice, vamos al siguiente, dice, por tanto, id y haced discípulos. Dice, muévanse, párense de su lugar y vayan a ser discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? O sea, transmitan lo que yo les enseñé a ustedes, ustedes transmítanlo a otras personas y así vayan haciendo discípulos, ¿sí? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo en la prueba, en la dificultad, en la angustia, en cualquier situación, en la crisis. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, yo siempre te ayudaré, yo siempre te esforzaré, yo siempre estaré contigo. Mi Santo Espíritu te guiará por sendas de justicia por amor de mi nombre, dice el Señor. Así que recibe esta palabra el día de hoy, recíbela en tu espíritu, recíbela en tu corazón, ¿verdad? Llénate de esa presencia, llénate de esa palabra, fortalécete en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Juan capítulo 20, versículo 21, dice, aleluya, porque aquí nos está diciendo en Mateo, id y haced discípulos, vayan y hagan discípulos, enséñenle. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 21. Gloria a Dios. Bendito sea, diga bendito sea el Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Ahora estírese, gire su cuerpo hacia un lado, gírelo hacia el otro. Levante sus brazos, diga gloria a Dios, aleluya. Grite gloria a Dios, aleluya. Ahora tome asiento nuevamente. Entonces dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí Jesús ya había resucitado. Vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén, yo os envío. Y luego versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando tú tienes la palabra y tienes al Espíritu Santo, te da la revelación. Las cosas cambian completamente, ¿sí? Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16 dice Jesús, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ha pensado usted por qué diría Jesús, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de los lobos? Si Dios quiere algo bueno para ti, ¿por qué te quiere enviar en medio de los lobos? ¿Por qué? ¿Has pensado eso? Mira, porque la fe sin obras está muerta. Yo puedo presumir de mucha fe, pero si no paso las pruebas, no estoy siendo aprobado. La fe que no es probada no puede ser aprobada. Jesús quiere que su pueblo, que sus hijos pasen por la prueba, ¿sí? Dios quiere ovejas valientes, no cobardes. ¿Qué hizo un pastorcito de 12 años cuando vio que el ejército de Israel, todo el ejército de Israel estaban temblorosos, estaban angustiados?
acongojados, porque había un hombre que medía 3,5 metros, como 3,60 metros, ¿verdad?, de altura. Y los retaba a todos: a ver, ¿para qué peleamos todo el ejército? Nomás pónganme a uno para que pelee conmigo. Y como medía, imagínate, un hombre de 3 metros y pico, era como un poquito más arriba del techo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía el ejército enfrentarse? Y había miedo. Diga, miedo. El miedo estaba reinando en el ejército del pueblo de Dios. Pero llegó un pastorcito de 12 años y le dice: pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Pues entonces ya le informaron, y entonces viene el celo de Dios sobre este jovencito y le dice: ¿quién es este perro incircunciso que se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente? Ve con qué palabras habla este joven. ¿Por qué? Porque él dijo: no, yo no soporto que nos esté insultando así. Cada día, día tras día, estaba insultando. ¿No te ha insultado el enemigo a ti? ¿No te ha insultado diciéndote: no puedes, no sirves, no sabes, estás feo, estás fea, no vales? Te ha insultado, te ha escupido, y no hemos hecho nada. Y este es un tiempo de que la iglesia de Dios se tiene que levantar en guerra espiritual. Tu pastor puede orar por ti, pero ese es mi crecimiento, no es el tuyo. Tú tienes que crecer en tu relación con Cristo Jesús. Amén. Es tu responsabilidad, porque la salvación no depende de tu pastor, depende de tu relación con Dios. Entonces tú tienes que tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios. Amén. Entonces las pruebas son necesarias, el conflicto es necesario, porque Dios quiere levantar en ti un hombre y una mujer de guerra, una Débora. Quiere levantar un Gedeón, quiere levantar un David, quiere levantar guerreros poderosos en el espíritu, que manifiesten el reino de Dios a esta generación que se está perdiendo, que se está yendo al infierno, que no sabe, que no entiende, y muchos cristianos incluso quieren seguir el estándar de vida del mundo, de Egipto, ¿sí? Entonces Dios no quiere ovejas cobardes, quiere ovejas valientes. Y el valor no quiere decir que nunca tengas miedo. El valor no es ausencia de miedo, es la presencia de Dios en tu vida, que el que te fortalece, el que te levanta, el que cuando ves que ya no te queda otra, dices: ni modo, yo voy a salir al quite, yo voy a salirle al toro por los cuernos, porque no hay más quien responda. Yo iré y pelearé con ese gigante. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando? ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando, que te está retando, que te está insultando, que ya tiene días de estarte insultando, de estarte diciendo: no puedes, no sirves, mira qué feo, mira qué débil, que estás mal? ¿Quién es ese gigante? ¿Cómo se llama? Miedo, muerte, enfermedad, secuestro, robo, violencia. ¿Cómo se llama ese gigante? Porque este es el tiempo de que tú te tienes que parar. No puedes estar sentado, no puedes estar sentada. Tienes que levantarte como guerrero, como guerrera. Tienes que pelear la buena batalla de la fe. Te estoy animando, estoy hablando a tu corazón, a tu corazón. Oh Dios, es tiempo de que te pares, es tiempo de que te levantes. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo más pueda seguirte animando con estos mensajes, pero hasta el último momento, hasta la última gota de mi vida, yo la voy a invertir para que tú te levantes, para que tú llegues a otro nivel, porque tan alto como tú llegues, habré podido llegar yo. Alabado sea el Señor. El valor no es ausencia de miedo, es la presencia de Dios en tu vida. El valor es la convicción de los valores del reino. El valor es la certeza de que Dios está contigo. También hubo otro hombre, Gedeón. Era un hombre temeroso. Estaba escondiendo su cosecha, porque iban a venir los enemigos y se la iban a quitar. Pero entonces aparece un ángel y le dice: varón valiente y esforzado,
Dice, pues si en verdad soy valiente y esforzado, pues ¿por qué estamos así todos fregados? ¿Sí? Dice, no. Y entonces este ángel empieza a hablar y le empieza a decir, y todavía Gedeón le pide pruebas. A ver, si tú me estás hablando, si es yo quiero una confirmación. Ay, por favor, ay, pues mira, te voy a pedir una confirmación, que mañana voy a poner un vellón, y el vellón va a caer rocío en toda la tierra, menos en el vellón. Y luego ya, así pasó. Cayó rocío en toda la tierra, menos en el vellón. Y luego al otro día, no, quiero otra confirmación, por favor, otra confirmación. Quiero saber que es de Dios que me está hablando, si no, no. Entonces, ¿y ahora qué quieres? Pues ahora quiero que no haya nada de rocío y solamente el vellón va a estar mojado. Ándale, pues así fue. Y total que se la pasó con confirmaciones, hasta que finalmente yo creo que la misericordia de Dios le dijo, bueno, ya muévete por favor. Y entonces levantó un ejército. En la Segunda Guerra Mundial le regalaron a un soldado un Nuevo Testamento y se lo guardó en la parte de adentro de la chaqueta, y le dispararon al corazón y la bala penetró y quedó ensartada en el Nuevo Testamento. No murió porque la bala pegó ahí en el Nuevo Testamento que traía. ¿Sí? ¿Coincidencia o diosidencia? ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente, ahora sí, al 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tú necesitas ponerte el calzado del Evangelio de la paz. ¿Cuál es ese calzado? Dice el profeta Isaías, hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que llevan las buenas nuevas del Evangelio. Tú necesitas ir y evangelizar. El jueves pasado que estuvo aquí el pastor Juan José Herrera, él hablaba, y esta visión es real: evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Tú como ovejita debes de traer ovejas al redil, dar a luz ovejas. Tú tienes que compartirles la palabra de Dios. Compárteles, haz que reciban a Cristo en su corazón, que tengan un cambio de vida. Eso es evangelizar. Y luego las afirmas para que asistan a la iglesia. Hay mucha gente que pues son llaneros solitarios, no quieren asistir a la iglesia, pero yo te invito a que no dejes de asistir, porque lo dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, por favor, congrégate, es bueno. Yo sé que gracias a Dios por las redes, gracias a Dios por el internet, porque hay gente a la que podemos llegar que está incluso hasta fuera del país, y que podemos llegar a esas personas. Pero cuando tú vienes aquí, tú te llenas de fe, porque esa es mi labor como pastor, esa es otra de mis labores, ¿verdad? Apoyarte en la fe, levantarte, empujarte para que nades en el río de agua. ¿Sí? Entonces, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando tú calzas tus pies con el apresto, sí, amén, entonces tú puedes pisar serpientes y escorpiones, como lo dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Amén. Y luego vamos a la que sigue. Sobre todo, diga, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tú levantas el escudo de la fe, las flechas incendiarias van a golpear el escudo, pero no te van a dar a ti. Amén. Tú tienes que levantar el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces, tú tienes que levantar la fe. Al que cree, todo le es posible. El doctor puede darte el peor de los diagnósticos médicos, pero depende de ti que lo creas o que no lo creas. Un día te voy a hablar de esos puntos así tan esenciales, ¿verdad? Y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación, del que te estaba hablando hace un momento, ¿verdad? Cuando Israel, los ataques a Israel, el domo de hierro. Tomad el domo de hierro,
¿sí? El casco de hierro, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escrito está. Esta bendita palabra es la que cuando tú la hablas, tú estableces la verdad de Dios en tu vida. Tú dices, no tengo dinero para comer. No, dice la palabra de Dios que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más no lo hará por mí? Entonces yo creo eso que dice Dios. Ay, que no tengo dinero. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Sí? Oye, pero es que no me va bien y es que he tenido muchos problemas. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás repitiendo? ¿Lo que dice Egipto, lo que dice el mundo o lo que dice Dios? Estos tiempos son para que hables lo que dice Dios, porque en estos tiempos se está polarizando la maldad y la santidad, la oscuridad y las tinieblas. Entonces aquí se está viendo a dónde te vas a decidir. Tú no puedes estar en medio, porque en medio está la tibieza y Dios vomita a los tibios. Dice que o seas frío o seas caliente, porque los tibios son vomitados. Entonces tú no puedes estar en medio de dos aguas. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oh Rabashandaramasaya Hanakahihawa Nikurukashini Hayo Kurogosnaye Nakaturrika de Krishna. Cuando yo estoy hablando, orando en lenguas, estoy orando misterios de Dios. Dice que por el Espíritu oro misterios, y yo lo creo, y viene lo sobrenatural. Entonces el cautivo es libertado, ¿sí? El preso es sacado de las tinieblas, de la cárcel, ¿sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar orando, intercediendo por Israel, intercediendo por la gente, por México, por los niños, por los jóvenes, que no sean arrastrados a un sistema del mundo, un sistema del anticristo. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser, como dice Jesús, prudentes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? La serpiente no tiene pies, no tiene piernas. La serpiente no tiene alas. Entonces está en un nivel muy bajo. Entonces tiene que ser muy prudente, ¿sí? No se está refiriendo a la maldad de la serpiente, se está refiriendo a la prudencia de la serpiente. Y la sencillez de la paloma también. Ya estamos terminando. Dice Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas son armas que Dios nos da, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, la primera dice, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, dice, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted debería de tener un cuaderno para estar anotando todas estas escrituras. Y si no lo tiene, le pido que por favor vuelva a ver el video en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Pero vuélvalo a ver para que anote y para que estudie. Cuando usted va a la escuela, usted va con un cuaderno y un lápiz para aprender. Usted viene aquí también para aprender, para poner en práctica todas estas cosas. Amén. Y también Apocalipsis 12:11, con esto terminamos. Dice, y ellos, ¿quiénes? Y ellos son nosotros. Y ellos le han vencido. Ahora diga, nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, ¿verdad? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? Entonces aquí hay tres cosas. Uno, primero, la sangre del Cordero tiene poder. Esa sangre que en el Antiguo Testamento pusieron en los dinteles,
ahora tiene un poder en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, en su simiente. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos es tu testimonio. ¿Cómo te comportas las 24 horas del día, donde no te ven, donde no saben que eres cristiano, ¿verdad? Donde te pasaste el alto, donde cometiste una infracción o donde ofendiste a alguien. ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? Ese es tu testimonio. Cuando tú tienes un testimonio de poder, tu testimonio es íntegro, ¿sí? Dice, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estoy llamando que te levantes como un cristiano radical, porque en estos tiempos no es para menos. En estos tiempos las cosas vienen fuertes, ¿sí? Ok, ya pasó la pandemia versión 1, pero ¿y qué más viene? ¿Sí? Como te digo, en este mes de mayo, la guerra de Israel es uno de los signos de los tiempos que estamos viviendo. La luna de sangre es otro. Señales en el cielo, dice. Todo esto. Entonces, es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que prediques el evangelio. No solamente el pastor, sino tú. No necesitas un púlpito. Tú te puedes levantar y predicar la palabra. Y si la persona está enferma, tú puedes orar y reprender esos demonios, reprender esos espíritus de enfermedad. No necesitas ser pastor o pastora para reprender al espíritu de la enfermedad o al espíritu de la muerte. Le compartía yo en esta semana a alguien que en cierta ocasión me llamaron porque había una mujer que estaba en su lecho de muerte. Y entonces fui a orar por esa mujer y esa mujer sanó. Con el tiempo se volvió a enfermar y le decían sus hijas, le decían, mamá, ¿quieres que traigamos un sacerdote? No, dice, mejor tráiganme a ese joven que venía vestido de blanco, que venía rodeado de muchos jóvenes blancos. Yo no andaba vestido de blanco y pues yo creo que las canas salieron antes de tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que venía rodeado, acompañado de muchos ángeles. Y tú no has visto los ángeles que tú tienes, que están peleando por ti la batalla. Pero Dios te pone espíritus ministradores en favor de los herederos de la salvación. Las armas de nuestra milicia son reales, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un sistema de pensamientos demoníaco donde llega un demonio y empieza a habitar ahí. No me quieren, estoy fea, estoy feo, no sirvo, me dijeron que no valgo, me dijeron que esto, que el otro, que soy tonto. Y todos esos pensamientos, que me porto mal, todos esos pensamientos hacen una fortaleza. Y viene un demonio y dice, sí es cierto, mira, vete otra vez al espejo y vas a ver que sí es cierto, ¿verdad? Y te vas al espejo, ¡ay, sí es cierto! Y entonces ya te la crees. Y al que cree, todo le es posible. Eso, ¿ves cómo funciona la fe? Entonces, ¿por qué no crees lo contrario? Cuando el jueves que yo hablé del temor, se me pasó un detalle, pero con esto ya termino. Cuando el jefe llama al empleado, oye, que mandan llamar a fulanito de tal, que vaya a la oficina del jefe, y va el empleado pensando, ay, ¿qué hice mal? Híjole, ¿qué me irá a decir? A ver, y vas repasando ahí todo el historial, ¿verdad? De toda la semana, a ver algo que hiciste mal. ¿Por qué no vas pensando, ay, ya era tiempo que me dieran un aumento, ¿verdad? Yo creo que me va a llamar, me va a felicitar. No, piensas lo malo, no piensas lo bueno, piensas lo malo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí pasa? O sea, cuando te manda a llamar el jefe, piensas lo malo. ¿Por qué? Porque lo traemos atrasado, lo traemos arrastrando de la infancia. Cuando venga tu papá, le voy a decir y te voy a acusar y te va a dar tus buenas nalgadas. Y desde ahí venimos arrastrando eso. Hermanos, esto es tiempo ya de que prediques el evangelio, que te desarraigues de la vana manera de vivir. Es tiempo de que hagas un compromiso con Dios, de servirle a Dios. Vamos a reactivar las casas de paz.
Vamos a reactivar los altares familiares. Vamos a reactivar la oración, porque hemos estado apáticos, hemos estado pues ahí relegados a medias tintas, y no se trata de eso. ¿Cuántos quieren caminar conmigo esta milla extra? ¿Alguien quiere aquí caminar conmigo esta milla extra? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos haciéndolo. Vamos haciendo un compromiso con Dios. Decirle: Señor, yo te voy a servir. Yo voy a proclamar tu verdad. Yo me voy a equipar, me voy a preparar. Yo voy a echar fuera demonios. Voy a orar por los enfermos y van a sanar. ¿Y qué pasa si por el primero que oraste no se sanó, sino que se murió? No importa, seguiré orando hasta que funcione. Amén. Aleluya. Dios no se equivoca. O estoy equivocado yo o está equivocado Dios, pero Dios nunca se equivoca. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a decirle: levante sus manos, cierre sus ojos, dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a mi vida. El día de hoy te pido perdón por la apatía, por la flojera. Te pido perdón por no haberme comprometido a avanzar tu reino. Hoy buscaré primeramente tu reino y tu justicia, y todo lo demás me será añadido. Hoy creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú me has hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy declaro que me levantaré con las armas de nuestra milicia para pelear la buena batalla de la fe. Señor, ciño mis lomos con la verdad, me visto con la coraza de justicia, calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe, con el cual puedo parar todo dardo de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercederé, oraré, guerrearé, pelearé la buena batalla de la fe. Señor, ningún arma, diga, ningún arma forjada contra mí prosperará. Hoy echo fuera de mi vida toda escasez, toda tristeza, toda depresión, todo desánimo, toda angustia, todo miedo, toda pobreza, toda enfermedad, todo diagnóstico médico que me diga que estoy enfermo. Señor, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco, de violencia, de muerte, de enfermedad. Gracias, Señor, porque la sangre del Cordero me limpia, me libera, me restaura, me vivifica. En el nombre de Jesús tengo la vida de Cristo. La vida resucitada de Jesús está dentro de mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las personas que nos ven a través de internet, y en este momento yo reprendo toda enfermedad, tristeza, angustia, depresión, desánimo, apatía. Espíritus de muerte son atados, espíritus de enfermedad son atados en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de muerte y de enfermedad que se mueve a través de COVID es atado, reprendido y echado fuera de los pulmones, fuera de los sistemas respiratorios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda esclerosis múltiple es cancelada, es anulada en el nombre de Jesucristo. Leucemia, lupus, artritis reumatoide se cancela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro la sangre de Cristo, las llagas de Jesús. Toda brujería y hechicería se rompe, truena en el nombre de Jesús ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Hoy declaro liberación, fortaleza y avivamiento en el nombre de Jesús. Amén.